los que se conectaron por primera vez. Mi nombre es Chacho Mendoza, casado hace 30 años, 2 hijos, vivo en la Villa 31, hace muchos años. Y hace 2 años que pertenezco a la fraternidad, hombre de negocios. Así que, bueno, gracias por conectarse por primera vez, van a conocer algo nuevo, pero muy hermoso. Le dejo con la presencia del fraterno Juan Andrés, que nos va a comentar y nos va a contar un poquito qué es Fraternidad Finet en Argentina y en todo el mundo. Adelante, Juancito. Gracias, Chacho. Gracias, querido. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Sosa, como dijo Chacho, pertenezco a Fraternidad hace aproximadamente 2 años y medio. Me la conozco por intermedio de un amigo que me presentó. Así la cámara. Me trajo a esta hermosa organización. Bueno, como le dije recién, tengo 41 años, estoy casado con mi esposa Gisela hace 21 años, tenemos 2 hijos, Brisa de 18 años y Nicolás de 5, perdón. No se te ve en la cámara. Estoy... O yo no veo. Ahí estás. ¿Me ven? ¿O nadie me ve? Ahí está. Ahí está. Ok, perdón, les explicaba recién, les comentaba que estoy casado con Gisela hace 21 años, Gisela también pertenece a Fraternidad. Tenemos 2 hijos, Brisa de 18 años y Nicolás de 9. Les comento un poquito de qué se trata Fraternidad. Fraternidad significa, son la sigla de FINEC, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. ¿Por qué fraternidad? Porque somos un grupo de fraternos, como dice su nombre, donde llega a este tipo de reuniones que las denominamos capítulos, los recibimos con un fuerte abrazo, con un trato muy fraterno. Internacional, ¿por qué somos internacionales? Porque estamos en más de 100 países alrededor del mundo. ¿Por qué de negocios? Esa palabra de negocios, simplemente porque el negocio significa negar el ocio, y todos estamos en una edad productiva donde llevamos el sustento digno a nuestros hogares. De hombres, solamente género, porque así como hoy nos estamos reuniendo hombres, también veo mujeres, también hay reuniones de mujeres y eventualmente capítulos mixtos, y también capítulos de jóvenes, capítulos lo denominamos a este tipo de reuniones. Lo que hacemos en esta organización es presentar, como hoy tenemos un testimonio, un hito testimonio de cambio de vida, cómo fue la vida de esta persona antes y después de conocer Fraternidad, ¿no? Les comento un poquito que este tipo de reuniones las hacemos en lugares públicos, ya sea como bares, restaurantes, hoteles, pero por la situación que ya todo el mundo sabe, la estamos haciendo por intermedio de Zoom, digamos, por internet. Hoy les voy a presentar, tenemos el plato fuerte de hoy, es el testimonio de un amigo de la casa, él se llama Ezequiel D'Angelo, es estudiante, pero ya sin más preámbulos, se lo voy a dejar con él, para que nos cuente un poquito cómo fue su vida y cómo conoció Fraternidad y cómo cambió su vida después de pertenecer y conocer Fraternidad. Gracias de nuevo a todos por estar ahí y los dejo con Ezequiel. Ezequiel, bienvenido y el micrófono todo tuyo. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Mi nombre, como bien dijo Juan, es Ezequiel D'Angelo. Tengo 26, soy hijo único y viví siempre en Buenos Aires, en la capital federal. Y bueno, hoy les quería contar un poquito de lo que fue mi vida, un episodio de mi vida. Voy a arrancar de abajo, así que voy a arrancar de mi infancia. Nací en una familia, soy hijo único, mi papá Raúl, mi mamá Alicia. De chiquito ellos trabajaban mucho, así que me cuidaba generalmente mi abuela Asunción, y también tenía una niñera que se llamaba Mabel. Mi abuela Asunción fue la primera persona que yo vi arrodillarse con una Biblia en la mano.
Y Mabel asistía siempre a una iglesia. De hecho, muchos fines de semana mis papás trabajaban, así que yo me iba o a lo de mi abuela o a lo de Mabel. Y en ambos casos iba a una iglesia, ya de chiquito. Siempre me trataron bien, el ambiente de la iglesia siempre fue muy, muy de amor. Yo no recuerdo tener una infancia que no sea amor, digamos. Recibí amor tanto de mis padres como de Mabel, de mis tíos. Yo tengo, de parte de mi mamá, tengo 10 tíos, tengo 26 primos. Y yo soy hijo único, pero nunca estuve solo porque siempre estuve rodeado de primos. Y ya más grande, en la etapa de colegio, me tocó una primaria que era doble escolaridad. A la mañana era todo castellano, a la noche era todo inglés y yo estaba todo el día en el colegio y era un colegio laico. Yo jugaba con mis amigos, pero lo que no se hablaba nunca era de Dios, digamos. Al ser un colegio laico, lo que me acuerdo una vez que muchos, un grupito de 4 o 5 tomaron la comunión y era toda una novedad porque yo no sabía bien qué era eso. Si bien había ido a una iglesia, no sabía cómo eran los sacramentos. Bueno, cuestión que fue una infancia muy linda. Me rodeé de amigos, me gustaba mucho hacer deportes, mi vida era más que nada al aire libre, pocos juegos, en ese momento estamos hablando 2000, había pocos videojuegos y yo no estaba tan interesado en ellos, sino más que nada en el aire libre. Y fui creciendo, yo era una persona muy tímida, obediente y, y era hijo único, así no me molestaba estar solo. Vivía mucho con mis primos en los veranos o en las vacaciones y tenía amigos, era un chico muy común, muy feliz. Ya en secundaria me di cuenta que al ser tímido las chicas no te daban tanta bola, entonces dije hay que hacer algo acá. Y me empecé a trabajar en ser un poquito más extrovertido, en hablar, en ya relacionarme con la gente de otra manera. Y ya en la adolescencia seguía yendo al mismo colegio, no todo el día, toda la primaria y secundaria fui todo el día al colegio. Eh, Mis amigos, empecé a jugar mucho al fútbol, de hecho era parte de un equipo, ya bastante, teníamos un entrenamiento 2 veces por semana, nos entrenábamos, el fin de semana jugábamos, ya tanto tiempo pasar juntos, nos hicimos un grupito bastante amoroso. Y bueno, en el grupo, mi entorno en mi entorno no se hablaba de Dios, básicamente. Yo iba con mis papás a una iglesia, muy chiquita, muy humilde, pero muy linda. El, en esa iglesia había un pastor que lo quiero hasta el día de hoy porque siempre habló muy bien de Dios, siempre nos enseñó siempre tenía la palabra justa, decía yo. Y yo lo veía a Dios como un ser en ese momento, adolescencia, mi entorno de amigos, no hablábamos de Dios. Igualmente yo iba los domingos con mi familia a la iglesia y yo tenía la imagen de un Dios que estaba, a ver si me ve la mano, muy arriba. Era muy superior a mí, que yo no podría ser como Él. Sabía que existía, estaba, y yo a veces le pedía cosas cuando necesitaba algo, no sé, algún examen o algún familiar que sabía que estaba mal de salud. Yo ahí era la única manera que recurría a Dios para decir, salvame de esta, fíjate, esta persona está medio mal, creo que te necesita. Pero esa era mi oración, básicamente. Yo siempre me acordaba de mi abuela, me tenía de chiquito la imagen de mi abuela orando y con la Biblia. Era algo que hacía constantemente. Cuando yo sabía que el cuarto estaba con la puerta cerrada, era porque algo está haciendo la abuela, no la podemos molestar, y era que estaba orando. Ya en la adolescencia, mi abuela era un referente de fe para mí, y cuando yo tenía 14 años, ella contrajo una enfermedad que se llama Alzheimer. Para el que no la conoce, es perder la memoria. Entonces, no conoces a tu familia, quizás te acordás, ella se acordaba de los recuerdos de chiquita, pero ni a sus hijos reconocía a veces, sus nietos ni hablemos. Y yo estaba muy triste, como cualquier adolescente, te ponía mal eso. Y yo me acuerdo de mi abuela, lo que recuerdo de mi abuela es que teniendo tantos nietos, yo tengo 26 primos, teniendo tantos nietos, siempre a mí me hizo sentir como, no como uno más, sino como una persona única.
Dicen que vos te acordás de las personas no por lo que dicen, no por lo que hacen, sino por cómo te hacen sentir. Y yo el recuerdo que tenía a mi abuela, que la iba a ver y quizás no me reconocía, pero yo decía, vos me hiciste ver como único, no como un nieto más, como hubo otro nieto, sino como me sentí siempre muy abrazado por ella. Verla así, siendo adolescente, me mataba. Y esta enfermedad duró 3 años, 3 largos años, que desgastó mucho a la familia. Y murió en 2011. Estábamos todos tristes. Fue creo la primera vez que vi toda mi familia junta. Y me acuerdo que se fue y yo por adentro, teniendo un Dios allá que lo veía muy superior, yo decía, si mi abuela vivía orando, las Biblias las desgastaba, o sea, las Biblias de mi abuela estaban todas gastadas, las usaba, no las leía, ya las gastaba. Y yo decía, no se merece una muerte así, tan solitaria, tan desorientada. Y eso me quedó haciendo ruido en la cabeza ¿para qué pedirle a Dios si al final ella murió de una manera que para mí no se merecía para nada, era el ser más amoroso del mundo? Y ese pensamiento estaba en mi cabeza. Iba a la iglesia, escuchaba cosas lindas, pero no lograba confiar del todo en Dios. Ese mismo año que fallece mi abuela fue el mismo año que yo termino secundaria, y en ese mismo año yo ya tenía un grupo de amigos muy afianzado. Ese grupo de amigos, al ser hijo único, mis amigos pasaron a ser mis hermanos. Las vacaciones de verano, de invierno, pasábamos todos en la casa de alguno, o yo me quedaba a dormir toda la semana en la casa de uno, ese uno después venía a dormir siempre a mi casa. Ya era una relación que estábamos constantemente juntos, confiaba en ellos como hermanos, básicamente. Así los veía, hasta que una vez me gustaba mucho una chica, era la primera vez que me enamoraba, y del grupito, nosotros nos contábamos todo, del grupito, el que más sabía de esta historia se llamaba Rodri, y Rodrigo era el que más sabía de la historia, lo que yo sentía, le decía, che, me escribió, me habló, todo lo compartía con él, era con el que más en confianza me sentía para hablar de esta muchacha, y resulta que es un invierno, ya habiendo terminado el colegio, un invierno, yo me fui de viaje, estaba en la nieve, y al volver, otro amigo que no era Rodri me dice, Juan, se llamaba Juan, me dice, escúchame, ¿volviste de viaje? Sí. Era un momento que no existía WhatsApp, nada de eso. Y me dice, necesito hablar con vos, pasó algo, y me dice, no lo puedo contener, no, te lo tengo que contar. ¿Qué pasó? ¿Tan serio? Y me dice, no, Rodri te traicionó con tu chica. Y parecía algo como, no sé, no poco importante, no le di tanta importancia, pero adentro mío fue un puñal en la espalda. Dije, ¿cómo? ¿Justo él que sabía todo? Y sentí la primera vez lo que era que me traicionen. Más allá del acto sentí adentro como ira, como estaba diciendo, no se puede confiar en nadie. Y de esa manera, con ese pensamiento, empecé a vivir mis relaciones, sin confiar en nadie. Era más extrovertido que antes. Yo antes era muy tímido, era muy extrovertido, pero era mío hasta cierto punto. Cuando ya querían saber algo más profundo mío, cuando yo tenía que contar algo más íntimo, dudaba, y en esa duda no lo contaba, porque dije, no, no, las personas son todas iguales, si te traicionó alguien que te quería tanto, imagínate a alguien nuevo, te puede hacer pelota. Así que decidí vivir mi vida o conocer personas, o todas las relaciones eran hasta cierto punto. Eran no superficiales, eran muy genuinas, pero no bien profundas. Y de esta manera empecé la facultad, nuevos amigos, mis amigos de siempre, salvo el traidor que se fue, desapareció, pero el resto de mis amigos se quedaron, nuestra relación siguió firme, igualmente yo desconfiaba de ellos. Eh, los amigos nuevos de la facultad es un mundo aparte, estás constantemente conociendo personas, cada clase es gente nueva, y yo me acuerdo que ninguno, si bien no sé en qué creían, no, nadie me había hablado de Dios, ningún joven me había hablado de Dios.
Algunos de mis primos iban a una iglesia, asistían a reuniones de jóvenes en una iglesia en Martínez, y yo había ido un par de veces, pero me parecían muy aburridas, como que estaban muy pendientes de lo que estaba bien para Dios y lo que no estaba bien para Dios, y me parecía medio aburrido, medio como que te enjaulaban. Así me sentía yo, y con mis amigos me divertía mucho, no hacíamos nada malo, pero era distinto, no nos medíamos en lo que decíamos o lo que hacíamos. Nos divertíamos. Pero empecé a sentir en esa diversión de, no sé, salíamos, tomábamos algo, alguna cumpleaños, fiesta, íbamos a jugar al fútbol, después del fútbol nos quedábamos entre nosotros. Estaba todo bien, a eso voy, no había un conflicto. Pero igualmente en la facultad es un cambio rotundo y fue la primera vez que empecé a sentir un vacío en mi vida. Fue la primera vez que decía, está todo bien, tengo amigos, familia bien, facultad, tengo la posibilidad de estudiar lo que me gusta. Si no lo dije, estudio ingeniería. Y al acostarme sentía un vacío, algo que no podía explicar. Algo que yo decía, che, está todo bien, no sé qué me pasa. No me sentía pleno. Y al no sentirme pleno, empecé a decir, ¿qué es lo que te llena? De hecho, yo iba a la iglesia, escuchaba hablar cosas lindas, pero no me llenaban, no entraban en mí. Era como ir a un evento, escuchar cosas lindas. Y bueno, de esa manera viví un tiempo. Este vacío lo empecé a sentir los primeros años de la facultad, el primer año, y a medida que pasaba el tiempo, se hacía como cada vez más grande, y yo no sabía bien qué era, no sabía con quién charlarlo. De hecho, lo charlé con amigos y me dicen, no te entiendo qué te está pasando. Está todo bien en tu vida, no tenés que tener un conflicto. Hasta que un día, en un cumpleaños, conocí a una chica llamada Agustina, que esta chica Agustina me llamó la atención tenía algo, no sé qué era, algo tenía. Salimos a almorzar una vez, la había conocido en ese cumpleaños, hablamos, nos divertimos, nos reímos, dijimos sigámosla, coincidimos en ir a almorzar, fuimos a almorzar y en ese almuerzo yo no sabía bien qué tenía, pero algo me hacía quedarme con ella siempre, la escuchaba y lo que decía tenía un aura, no sé cómo explicarlo, algo me llamaba la atención. En esa charla de almuerzo me dice, no, yo creo en Dios y estoy totalmente enamorada de Jesús. Y yo, como les digo, ningún joven me había hablado de Jesús. Mis primos iban a una iglesia que no me hablaban de Jesús, pero me invitaban a la iglesia. Y fue la primera vez que escuché a una chica de mi edad que me diga, che, estoy enamorada de Jesús. Yo decía, me llamó la atención. Y en ese mismo tiempo en que yo salía con Agustina, mis papás conocen FINEC. Mis papás, mi vida en cuanto a familia fue siempre, no vi conflictos, es decir, nunca se separaron, nunca se distanciaron, siempre conmigo dieron lo mejor, no tengo nada en contra de ellos, pero a partir de que vinieron a FINEC, ese año, ese mismo momento en que salía con Agustina, yo veía algo distinto en ellos. No sé qué, pero algo distinto. Que era muy parecido a lo que estaba viendo en Agustina, como que tenían gestos distintos, positivos. Como, no sé, siempre fueron buenos padres, pero era distinta la relación. Era más de amor, más de preocuparse, más de escucharme, más de estar más conmigo. No digo que antes no lo estén, pero ahora era distinto el acercamiento. Cuestión que en un evento de FINEC, que fue mi papá, vuelve y me dice, mira, hay un campamento en Costa Rica y me gustaría, si tenés ganas, yo estoy dispuesto a pagarte el pasaje y que vayas. Y yo decía, ¿qué será un campamento cristiano? No me interesa mucho, no sé. Pero me llamó la atención el hecho del viaje, del hecho de Costa Rica, a mí me gusta hacer surf, dije, bueno, por ese lado puede estar bueno, no veo nada malo, vamos. Voy a Costa Rica y me encuentro con FINEC Costa Rica de jóvenes, y este era un campamento internacional
Y yo de no conocer jóvenes que me hablen de Dios, de repente estaba rodeado de 400 jóvenes de todo el mundo que estaban enamorados de Dios como esta chica, que hablaban de Dios como si contaran, no sé, yo no contaba tanto que iba a la iglesia. Y ellos estaban hablando abiertamente de lo que Dios había hecho en su vida. De hecho, la manera de conocerse era contándote su vida. Yo decía, a los chicos nuevos, a mis amigos nuevos, ni le cuento lo más íntimo, vos me estás contando todo en 5 minutos de conocernos. Y vi que conectaban de otra manera y vi una relación que tenían con Dios que yo no tenía y que yo no conocía tampoco. Y había canciones y ellos alababan a Dios de una manera que yo decía, qué ganas, que yo no, como decía, no estaba, ni contaba que iba a la iglesia y este muchacho está gritándole a la gente que ama a Dios y yo decía, qué valentía, y a mí no me generaba eso, pero me llamaba la atención su ánimo para con Dios. En ese campamento conozco un ser extraordinario que vive en Costa Rica, se llama Randall Mena, que es un muchacho que es muy chiquitito, no de edad, pero sí es de contexto físico. Y cuando contó su historia de vida, yo dije, ¿cómo este chico sigue vivo? Todavía no digo que se suicidó, pero todavía, ¿cómo tiene tantas ganas de seguir viviendo después de todo lo que le pasó? Y ahí, me, después de escuchar su charla, me volví mucho más sensible y empecé a ver todo de una manera distinta. Es decir, me parece que la relación o lo que vos crees de Dios me parece que no es así. Y me empecé a hacer preguntas en ese campamento. Al volver, volví muy, no volví muy, volví muy contento, pero lleno de preguntas. Estaba muy pensativo con toda mi vida, con lo que había hecho yo, de mi relación con Dios, de mi abuela, y volví a mi cabeza todos esos pensamientos de decir, ¿cuál es el Dios verdadero o qué me estoy perdiendo yo que tiene el resto? Cuando vuelvo le cuento todo esto a Agustina y ella me dice, mira, tengo una invitación para vos, es muy lindo todo lo que contás y bueno, te quería hacer una invitación. Y me hizo una invitación a lo que en Finec es un Sahel, es un fin de semana. Me insistió tanto en ir a ese Sahel que yo terminé aceptando, yo decía que no porque en ese momento jugaba mucho al fútbol, estábamos muy comprometidos con el equipo, entrenábamos y cada fin de semana si uno faltaba tenía que tener una buena excusa porque no podía faltar porque no tenías ganas, estabas comprometido con el equipo. Y cada falta era un jugador menos y en el torneo todo cuenta. Bueno, cuestión que yo decía, no, no puedo ir a ese Sahel porque tengo que jugar el fútbol, básicamente, esa era mi excusa. De repente me doy cuenta de que ese fin de semana tenía una fecha libre, no se jugaba, dije, y bueno, voy a tener que ir. Ella me insistió tanto que yo decía, algo bueno tiene que haber ahí. De hecho, si le digo que no, ¿cómo seguirá nuestra relación? También estaba ese pensamiento. Y bueno, acepto. Y en ese fin de semana cambió todo. Ese fin de semana fue la primera vez que me hablaron de perdonar, de pedir perdón y perdonar. Yo me di cuenta que al chico que me había traicionado nunca lo había perdonado, que no sentía, cuando me acordaba sentía un poquito de resentimiento de algo malo sentía, no me gustaba el recuerdo. Y en ese momento, ese fin de semana, lo perdoné y en ese momento fue la primera vez en mi vida que en ese fin de semana llené ese vacío que sentía. Fue la primera vez que fui feliz. Fue la primera vez que podía decirle a todo el mundo, Dios existe y yo soy feliz por tenerlo en mi vida. Fue dejar una mochila de toda tu vida en los pies de Dios. En ese fin de semana me enseñaron que Dios no está arriba, allá. Yo lo veía como un ser que era superpoderoso y que cada tanto le pedía cosas, como dije, un Dios proveedor, y pasó a ser un amigo. Lo empecé a ver como un Jesús amigo, como un Jesús que está siempre conmigo.
que confío en Él. De hecho, salí de ese lugar feliz, como nunca antes. Fue un fin de semana, una sola decisión que cambió mi relación con Dios y mi vida. A partir de ahí, me acuerdo que volvió el lunes y ya iba a la iglesia de otra manera. Empecé a orar, que antes lo hacía más de repetición. Empecé a hablar con un amigo y lo empecé a ver, empecé a confiar en él y entendí que Dios es amor y que todo lo que nos dio hay que darlo. Todo lo que se te da hay que darlo. Todos los dones, talentos, te tenés que vaciar de ellos y darlos a los demás. Después de ese Sahel me puse de novio. Esa persona, con esa invitación me había cambiado la vida. Sentía absoluta admiración por ella. Y empezamos a hacer lo que se llama misionar, que es ir a pueblos. Fuimos a Suipacha, a Chascomús, a muchos lados. Lo que nosotros teníamos como vacaciones en la facultad, lo usábamos para ir a estos pueblos. Nos hospedábamos en un colegio que nos daba el pueblo y empezamos a llevar a Dios a través de nuestra historia. Es decir, Dios puede cambiar tu vida, básicamente. Y nosotros fuimos a dar y el único objetivo de esa charla era ir a dar lo que vos tenés. Tenés tiempo, da tiempo. Tenés amor, da amor. Todo. Y en ese momento me sentía muy pleno, muy feliz, y en toda la felicidad de repente corto con la novia. Con esa persona que me había mostrado el camino para conocer a Dios, se fue. Y yo no la quería dejar ir y la tenía así, no quería dejarla ir, no quería, insistía y no había manera. Y llegó un momento que me dicen que lo que resistís persiste, y yo sentía como que estaba tirando una soga que no podía tirar contra mí, y ya llega un momento que te lastima esa soga de tanta fuerza que haces. Lo único que te queda es soltarla. Y al soltarla me di cuenta que mi miedo era no volver a encontrar otra persona como ella. Mi miedo era un poco egoísta, de decir, no, quédate conmigo porque vos me cambiaste la vida y no voy a encontrar a nadie como vos. Cuando cortamos yo estaba muy triste, estaba, no negativo, pero estaba dolido, y empecé a alejarme un poco de Dios de a poco. Yo decía, estaba todo bien, Dios, ¿qué pasó? Y fue la primera vez o la única que me enojé con Dios diciendo, ¿por qué me la sacaste? Le decía, si estaba todo bien. Y con ese pensamiento vivía. Entonces si me hablaban de Dios, Dios cambió mi vida, pero algo pasó, no estaba del todo contento. Y una vez estando muy triste por esta pérdida, o sea, yo seguía mi vida, pero cuando volví a mi casa estaba triste. Estaba todo bien con mis amigos, me veían mal, me querían contener, yo quería estar solo, triste. Y en un momento en mi cuarto me acuerdo que estaba en la cama tirado. Y me acuerdo que estaba llorando. Se me caían las lágrimas, estaba mal, no sabía qué pasaba, cuándo iba a terminar todo esto. Y me acuerdo que fue abrir los brazos y le dije, Dios, lo único que necesito hoy es un abrazo. Es lo único que me calma este dolor. Y me acuerdo que a todo esto que le pedí un abrazo, una vez Mabel, que era mi niñera de chiquita, ella estaba sola en su cumpleaños y yo era chiquito, y me dice, mira, yo estaba sola en mi cumpleaños y le pedí a Dios que me abrace y él me abrazó. Yo de chiquito no pensaba que era magia, y en ese momento que estaba triste me acordé de esa historia y le digo, Dios, lo único que necesito hoy es un abrazo, ni más ni menos. Y sentí un abrazo tan real, como si le hubiese dado a una persona. Fue un abrazo tan real que dije, si Dios te puede dar un abrazo tan genuino, tan real, ¿qué es imposible para Él? Y ahí empecé una relación distinta. Empecé a ver todo distinto, porque
no sabía cómo explicar que Dios me había dado un abrazo real. Un abrazo de esos que sentís que necesitas siempre. Y ahí empecé a ver todo distinto, a orar de otra manera, a ayudar de otra manera. Y ahí entendí que en ese momento que estaba triste me habían dicho, a los que aman a Dios, nada, a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Todas las cosas los ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Y yo me acordaba es un versículo, la Biblia, y yo lo había escuchado en la iglesia, me había quedado resonando, y después de ese abrazo fue la primera cosa que me acordé de ese pensamiento de los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Y empecé a vivir empecé a sumarle a la gente, empecé a ya no estar triste, estar mejor y decirle a la gente, che, ¿estás mal? Pedirle a Dios. A mí me dio un abrazo, a vos te puede dar todo, pero se lo tenés que pedir. Y después de esto fue en 2015. Al año conocí un grupo de jóvenes cristianos excelentes, ya no eran los aburridos que yo creía de chiquito, eran excelentes. Con ellos nos fuimos a Costa Rica de vuelta, a este campamento de FINEC, y en ese campamento, en ese grupo que yo no conocía tanto, pero me gustaba, estaba lo que hoy es mi novia de hoy, mi novia ahora. Y fue una conexión instantánea, digamos. Aparte, imagínense quién va a creer que en Costa Rica vos conozcas a tu novia, a tu chica, el amor de tu vida. No estaban mis planes, se ve que estaban los planes de Dios y empecé a conocer otro amor muy genuino y son distintos. Yo digo que las personas, vos tenés distintos vínculos con las personas. Con amigos tenés distintos vínculos y bueno, con las parejas es lo mismo. Este amor no es ni mejor ni peor que el de mi exnovia, sino que es distinto. Es el que necesitaba en este momento, es el que necesito hoy y es el que me hace feliz hoy. Y yo, bueno, estamos de novios, mi familia cada día está. Yo admiro mucho a mis papás porque ellos trabajan mucho aún hoy en día y no se cansan de dar. Todos los sábados a la mañana yo veo el esfuerzo que hacen para poder estar presentes y eso me motiva a mí a decir, todo lo que haces, si no es para Dios, no te aparece el vacío que yo sentía. Y empecé a sentir me llegaba a mí la palabra de los talentos, de decir, todos los talentos que se te dieron, los tenés que dar. Dalos, porque en la manera que vos das, te preparás para recibir. Si vos das mucho, te preparás para recibir mucho. Es dando la manera en que sos feliz y yo es la manera que, yendo a Suipacha, escuché muchas historias, me di cuenta que hay mucha gente que podés ayudar solo escuchándola. Ni siquiera hablas y muchas veces yo fui a dar y me di cuenta que volví más feliz y más lleno de lo que fui. Es decir, que recibí mucho más de lo que fui a dar. Y con este tema de la pandemia, yo veo que estamos todos orientados, estamos todos, algunos dicen el mundo está cambiando y a mí me dijeron no, el mundo ya cambió. De hecho, mucha gente se está reinventando. Y la pregunta que me hacían a mí es, en la cuarentena, ¿cuánto mejoraste vos? ¿Qué mejoraste en vos? ¿Qué hiciste en esta cuarentena? ¿Cuánto más te acercaste a Dios? ¿Cuánto no te alejaste, te enojaste, estás mal con tu familia? Y me hablaban de reinventarse. Y yo, un ejemplo que me parece muy claro es los abuelos con sus nietos. El abuelo en su casa, el nieto chiquito en otra casa, no se pueden ver, cada tanto se llaman por teléfono, pero le dicen, abuelo, mira, hay una manera que puedes ver a tus nietos a través de un teléfono. Y antes los abuelos estaban absolutamente negados a los teléfonos, a los smartphones.
Y ahora yo veo muchos abuelos que están aprendiendo cómo hacer una videollamada solamente para ver a su nieto. Entonces, sí, se tuvo que reinventar. Lo único que lo motivaba era ver a su nieto. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener un teléfono. Bueno, tengámoslo como es. Y si buscaron la manera de ver a su nieto, digo, ¿qué es a vos lo que te frena, lo que no te deja avanzar? Quizás estás muy mal económicamente, quizás está muy mal tu relación con tu familia, quizás está muy mal tu relación hasta con vos mismo, ya no tenés más ganas de nada, no tenés absolutamente, estás en el fondo, sentí que tocaste fondo, pero cuando vos tocas fondo, la única dirección es para arriba. Y yo te propongo que lo hagas con Dios. ¿Cómo? Muy fácil. Leer la Biblia es muy fácil, pero es más fácil no hacerlo. Orar, pedirle a Dios, es re fácil, pero es más fácil no hacerlo. Ir a una iglesia es muy fácil, más fácil no hacerlo. Pero es tan fácil que elegimos no hacerlo a veces. Y en esta noche te quería contar que Dios es un caballero. Es decir, Él quiere entrar en tu corazón, pero entre Dios y el corazón hay una puerta. Esa puerta tiene una sola característica, que es que el picaporte está de tu lado. Hasta que vos no abras la puerta y lo dejes entrar, Él no va a entrar a tu vida. Y la decisión es absolutamente tuya. Y hoy yo tengo una oración que transforma vidas, así como transformó la mía, porque la creí, puede transformar la tuya. Tengo una definición de lo que es creer, porque todos dicen creer, creer. Cree en Dios, cree en Dios. Y yo creo que la palabra es creerle a Dios. Y creer dice que es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe, sin tener prueba de su certeza. Considerar una cosa como verdadera, segura o pensar que existe. Entonces, ahora te quería pedir que inclinemos nuestros rostros, cerremos los ojos y cada palabra que yo te diga, la creas. Repetila si querés en voz alta o a tus adentros. Pero lo importante es que tu corazón esté dispuesto a creerlo. La oración es la siguiente. Dios, en esta noche te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por todos mis errores y por el daño que le pude haber causado a otras personas. Te reconozco como mi único Señor y suficiente Salvador. Te entrego mi pasado, mis culpas y mis fracasos. Dejo todo esto a tus pies. Renuncio a toda atadura espiritual, odio, rencor, resentimiento y falta de perdón. En esta noche te pido comenzar de nuevo. Bendice mi vida, mi familia, mi trabajo y mis estudios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por escucharme. Gracias a vos. Muchas gracias, Ezequiel. La verdad que es muy lindo escucharte, muy lindo escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida, a pesar de que uno siempre lo tiene presente a Dios, pero no hace, como me quedé con algo, con dos cosas de tu testimonio, el perdón, que Dios hizo mucho en tu vida a través del perdón. Vos necesitabas perdonar, lo hiciste y por eso Dios actuó y de qué manera en tu vida. Y con otra cosa, me quedo con una palabra que nombraste muchas veces, la relación que tenés ahora con Dios, con Jesucristo. Y eso es lo que hacemos en fraternidad. En fraternidad hacemos eso, tenemos una relación directa con Dios. No somos religión, tampoco pretendemos serlo, sino
inculcar eso de tener una relación directa con Dios, así como Ezequiel nos contó recién en su hermoso testimonio. Así que bueno, una vez más, gracias Ezequiel, gracias por todo, por abrir tu corazón y contarnos tu testimonio. Les comento ahora, para ir cerrando, que si esto hubiese sido un capítulo presencial, estaríamos repartiendo unos papelitos. A esos papelitos los llamamos petitorios. ¿Qué hacemos con eso? En ese petitorio anotamos lo imposible. Lo imposible que no podemos hacerlo con otras propias manos, con nuestros propios sentidos, digamos, y se lo entregamos a Dios. Es un desafío, yo lo llamo personalmente un desafío a Dios. La primera vez que lo hice sin creerlo y sin muchas ganas, y Dios me lo cumplió y rápido. Así que les voy a dar 30 segundos no más para que ustedes piensen hoy ese imposible, ese quebranto que tienen en su corazón, para que hoy se lo entreguemos a Dios. Les doy un minutito y seguimos. Bueno, seguramente muchos han pensado, tienen en su memoria eso, y si se olvidaron de algo, no importa, Dios sabe las necesidades que tenemos en nuestro corazón. Así ya sea económico, un problema de salud, un problema familiar, así como Ezequiel nos contó, un problema de perdón con alguna persona, a perdonar o ser perdonado, con uno mismo. Así que yo le voy a pedir a Ezequiel que por favor nos regale una oración por estos petitorios, y así para ir cerrando este hermoso capítulo. ¿Puede ser, Ezequiel? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Voy a pedir que inclinemos los rostros y que por respeto cerremos los ojos. Gracias Dios por esta noche, por este capítulo. Te pido que bendigas a nuestra nación. Te pido que bendigas a cada uno de los participantes hoy en esta reunión. Cada uno te pidió o te pedimos algo que necesitamos, que sabemos que no está a nuestro alcance, que creemos que es imposible, que nos cuesta tanto monetariamente, de salud, alguna relación, algo que queremos mejorar, algo que no tenemos todavía. Todas esas peticiones que creemos imposibles las queremos dejar en tus manos, porque es de la única manera en que van a ser posibles. Jesús, todas estas peticiones pedimos que se cumplan en tu tiempo y no en el que nosotros queremos, sino a tu manera. Jesús, todo esto te lo damos humildemente en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Muchas gracias, Ezequiel, la verdad, muy lindo, muchas gracias, gracias por aceptar la invitación. De mi parte me voy despidiendo, lo voy a dejar con Chacho, que va a dar el cierre a este hermoso capítulo. Que tengan buenas noches y lo dejo con Chacho. Hasta luego. Gracias, Juan Andrés. Bueno, este es un capítulo más de Fraternidad Finet. Esto es lo que nos regala Dios, este capítulo y este testimonio, todos los días a las 20 horas por este Zoom, hoy es virtual, y los sábados a las 10 de la mañana y los sábados a las 19, lo de los jóvenes. Así que gracias a todos los que están conectados, los que se conectaron por primera vez, a seguir viendo esto que es muy hermoso, el regalo que nos da Dios. Y quiero agradecer a todos los que hicieron la oración por la Villa 31, todos, de noche, de mañana, de madrugada, y hoy la Villa 31 está bien, 0 casos, muy bien, gracias al poder de la oración. Así que los invitamos que se conecten todos los días a las 20 horas y los sábados a las 10 y a las 19 los jóvenes. Muchísimas gracias y los esperamos mañana a las 20 horas
en capítulos virtuales de Finet, hombre de negocios. Y gracias, Ezequiel, por tu testimonio, y gracias a Dios por regalarnos este capítulo en este día. Amén. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, Ezequiel. Saludo a la familia. Ando, gracias a todos, saludos. Saludos.